Brujem Abaim, Jesús Shalom Aleichem, bienvenidos, gracia, bondad, Shalom sea sobre ustedes. Quería hablar un poco sobre esta fiesta de Sukkot, un mensaje breve, pero basado en un estudio un poco más largo, un poco más detallado. Pero como estamos dentro de esos días de Sukkot, quería compartir el significado de Sukkot, especialmente para la misión de Yeshua a restaurar los desterrados de Israel y injertar los adoptados que vienen de las naciones para entrar a los pactos a través del mérito de Yeshua. Entonces, este es un mensaje breve, pero hay una versión más larga que vamos a dar en el futuro con más detalles y Bezrat Hashem con un poco de PowerPoints para que puedan ver los diferentes versículos, los pasukim. Quiero empezar en Shemot, en Éxodos capítulo 23, versículo 16. Hay otro nombre para Hag Sukkot, para la fiesta de Sukkot, tabernáculos. Y este nombre aparece en Shemot 23, Éxodos 23, capítulo 16, y dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Los frutos, pon atención a las palabras. Ahora en Beivrit dice: Vehag hakatzir bikurei maaseja asher tizra basade vehag haasif betzet hashana beaspeja et maaseja min hasade. Esa es el parte final del versículo. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año, otro ciclo, cuando hayas recogido los frutos de tus labores. Entonces esta palabra asif, Hag HaAsif, dice aquí específicamente que es la fiesta de la cosecha de los frutos de nuestras obras. Hay diferentes tipos de frutos, pero hay algunos en particular que vamos a enfocar. Primero, esta raíz de esta palabra asif, ¿de dónde viene? Hay un nombre bien importante que tiene la misma raíz, Yosef Hatzadik, el que lo llaman José el Justo. Si vamos directamente a Bereshit, capítulo 30, Génesis 30, en versículo 24, vamos a ver algo bien importante sobre esta raíz hebrea. Recuerdan, no se pueden identificar con raíces hebreas si realmente no están estudiando en hebreo. Y pon atención, ten cuidado con personas que usan nombres y palabras falsos. Hay que estudiar hebreo, la Biblia en su idioma. Hay que estudiar, hay que practicar, hay que mejorar. Se puede hacer todo como Mashiach. Y es importante para ver estos claves, estos tesoros que tenemos en las escrituras. En capítulo 30 de Bereshit, versículo 24 dice así: y llamó su nombre Yosef. Vamos a empezar en el versículo anterior, 22. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Este sí, Beivrit, Asaf Elohim et Herpati. Asaf, es decir, quitar algo y ponerlo en otra posición. Algo de afuera, por ejemplo, a traerlo adentro. En este caso, la vergüenza, la jerpa, la afrenta de no tener hijos. Hashem lo quitó de Raquel.
Y llamó su nombre Yosef, diciendo, añádame Hashem otro hijo. Es decir, que la palabra Asaf también tiene relación con la palabra Josif o Lehasif, Yosef, añadir. Entonces, aquí veamos una conexión con la palabra Hag HaAsif, la palabra de la cosecha, de esta fiesta de cosecha. También tiene que ver con los que van a ser los que el Eterno quiere añadir al pueblo de Israel. Y primero, tiene dos pasos, y se explica esto, también Rebbe Schneerson da una explicación que el nombre de Yosef, primeramente habla de Asaf Herpati, quitar la vergüenza de alguien que se ha desviado del camino de Hashem, proféticamente. La descendencia de Israel, como los Bnei Anusim, que asimilaron entre las naciones, y también añadir otros hijos. La injerción, la adopción para los que vienen de las naciones para entrar a los pactos de Israel. Entonces esta fiesta tiene mucho que ver con la obra de Mashiach ben Yosef. Y vamos a ver otra conexión. Recuerda que es la cosecha de frutos. ¿De qué tipo de frutos? También de los árboles, pero los que saben la escritura saben que los hombres son comparados con árboles. El hombre peca su primera vez con un árbol. Mashiach muere sobre un árbol para traer rectificación. Entonces veamos en Bereshit capítulo 41, versículo 50. Dice lo siguiente sobre los nombres de los hijos de Yosef. Y dice, recogió Yosef trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a Yosef 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Hay otra enseñanza en eso. La esposa de Yosef era hija de un sacerdote pagano, y On tiene que ver con riqueza e idolatría del mundo. Hay una conexión con José por otra enseñanza, pero ¿qué dice aquí? Y llamó Yosef el nombre del primogénito Menashe, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Es decir, Vayikra Yosef et Shema Bechor Menashe ki nashani Elohim et kol amali vet kol beit avi. Abarbanel, Zichrono Libraja, dice que esto significa los que son olvidados de la casa de su padre, la descendencia paternal que se asimilaron. También tiene que ver con la herencia de los tribus. Zera Israel, toda la descendencia de Israel perdido en Egipto, es decir, en las naciones. Como dijo la madre de Yosef en el principio, Asaf, Jerpati, los que tienen Jerpa, los que tienen esa vergüenza que se desviaron de la Torá, de los pactos de Hashem. Y el nombre del segundo, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo frutificar en la tierra de mi aflicción. Y si ponemos atención, Beibri, Birshon HaKodesh, en hebreo, dice en el tiempo futuro, la palabra yo multiplicaré tus frutos, y Menashe es en el tiempo pasado. Es decir, el nombre de Yosef y el nombre de los hijos de Yosef tiene que ver restauración primero para la descendencia de Israel que fueron asimilados entre las naciones, y también para cualquier gentil que quiere venir y entrar a los pactos de Hakadosh Baruj Hu, del Eterno, bendito sea Él.
Y Moshiach ben Yosef, Mesías a través del papel de Yosef, es quien va a cumplir esto. Y esto es lo que está sucediendo en nuestro día. Veamos muchas personas identificándose con Efraín. Algunos pretenden de ser de tribus perdidos y se enfocan en fantasía carnal de pretender que su familia son de un tribu o algo así y pierden el punto. Es para toda la humanidad. Claro, si alguien tiene descendencia, si sabe su madre, su padre, sus abuelos le han transmitieron una herencia por la familia, Baruch Hashem. Pero la mayoría van a ser injertados, adoptados a la familia de Hashem. Y no queremos que nuestra relación con los pactos sea basado en mentira o fantasía. Y es por eso que Hashem, en su misericordia, tenía en mente cada ser humano. Recuerden que antes del Torre de Babel todos fuéramos un solo pueblo, un grupo de seres humanos y todos hablaban en hebreo. Y fuimos en rebelión en contra Hashem y por eso envió a Abraham Avinu. Y es Yosef que es escogido a seguir los pasos de Abraham para restaurar y injertar los que necesitan venir a los pactos de Israel. Yehudá significa los que mantienen identidad en la Torah, conexión con los pactos. Todavía lo tienen. Vamos a ver cómo esto se conecta con el pacto renovado. Si veamos en Sefer Matai, en el libro de Mateo, vamos a ver en capítulo 2, una conexión bien importante. Vamos a versículo 23, un versículo que conoce muy bien y que lo vamos a leer para conectarlo con los pasukim, por los profetas. Dice 2:23, y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, ki al pi neviim, ki netzari y carelo. Sería llamado un netzer, uno que viene del netzer. ¿Qué significa esta palabra netzer? Netzer viene de originalmente en Shemot 34:7, hablando de los atributos de gracia, bondad y misericordia que tiene Hashem. Y dicen sabios grandes como Rabbeinu Bachya que Netzer representa una rama de la gracia del Eterno que siempre va a ser extendido a preservar a los desterrados de Israel para que no se quedan en exilio de la comunidad. Y aquí en el libro de Mateo hagan esa conexión con la obra de Yeshua. Y si vamos a ver esta palabra en el libro de Isaías, hay algo bien interesante que veamos. Isaías usa esta palabra muchas veces en sus profecías porque es bien clave. Empezando en el primer capítulo del libro de Isaías, brevemente, quiero ver a versículos 7 a 8, dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, zarim, y asolada como asolamiento de extraños, zarim, gente que no tienen pacto. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, suca, como ciudad asolada. Y en hebreo dice exactamente esto. Venotra bat Sion que suka, bekarem, kimilona
Bemiksha Keir Netzura, es decir, lo que se quedó de la ciudad de Israel, de los reinos del norte y del sur. El norte está exiliado, el sur está preservado, pero está alrededor de naciones enemigos que quieren destruir. Y dice Rashi también, Ibn Ezra explican que esta azúcar que está fuera de la ciudad es donde se quedaban los guardas, mientras que estuvo de tiempo de guerra, están alrededor de Israel tratando de destruir, y fueron enviados algunos guardas afuera de la ciudad en una azúcar. Estamos en la época de Sukkot, escondidos, esperando para su momento para ayudar y defender a la tierra de Israel, al pueblo judío. Estos son, vamos a decir, soldados de Israel escondidos afuera de la comunidad. Ahora veamos en Isaías 11, versículo 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Ishai, y un vástago retoñará de sus raíces. Veyatza joter mi geza Ishai, venetzer mi shoroshav yifre. Es decir, este retoño sale de donde se cortó otra rama. Y si vamos a capítulo 7, versículo 8, vamos a ver quién fue que fue cortado. No fue Yehudá. Dice, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Dice, Yehat Efraín Me'am. ¿Quién fue la rama que se fue cortado del árbol de Israel? Fue Efraín, Tzfon Israel, norte Israel. También esa raíz puede significar Tzafun Israel, los escondidos de Israel. Y en el mismo capítulo 11 de Isaías, si vamos a versículo 12 a 15, dice lo siguiente, que tiene que ver todo con Sukkot, porque en este mes séptimo regresará un día Mashiach Tzidkenu. Y dice, y levantará pendón a las naciones, pendón a los gentiles, y juntará los desterrados de Israel. Es decir, estos dos grupos, otra vez, desterrados de Israel, los que se desviaron de los pactos, y los gentiles que quieren venir y entrar a los pactos. Y reunirá los esparcidos de Yehudá, de los 4 confines de la tierra. ¿Cuáles son las palabras que son usadas aquí? Dice, Venisan esragoim ve asaf nidje Israel. La palabra para los desterrados de Israel y los gentiles que están siendo injertados es asaf. De la palabra de donde viene la raíz de Yosef. Su nombre trae lo que está fuera adentro. Quita la vergüenza de nosotros como los Benianusim que desviamos de los pactos de la Torá, y para los gentiles que no tenían pacto. Y es una palabra diferente para Yehudá, los hermanos que se mantuvieron dentro de los pactos de la Torá, por la gracia de Hashem, porque somos hermanos, somos uno. Dice, y reunirá. En hebreo la palabra que usaron es Yekabetz me'arba kanfot haaretz. Unefuzot Yehudá Yekabetz me'arba kanfot haaretz. Entonces, ellos lo traigan de cada parte del mundo, pero ya todavía tienen pacto, todavía están adentro de los pactos. Nosotros estamos regresando o entrando. Y la palabra usada para nosotros es Asaf, que tiene que ver con esta fiesta Hag HaAsif, la fiesta de Sukkot, la fiesta de esta cosecha final. Y en el versículo 13 continúa y dice, y disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Yehudá serán destruidos.
Efraín no tendrá envidia de Yehudá, ni Yehudá afligirá a Efraín. Los que reciben la herencia, la adopción de Efraín, que viene de Génesis 48, fueron adoptados los hijos de Yosef. Uno restaurado, uno entrando. Ambos son parte del pueblo a través del mérito de Yosef, quien quita la vergüenza de los que no tenían pacto o se desviaron de los pactos. Y esta herencia, la promesa de Efraín, no significa que cada uno es de un tribu perdido. No hay que mentir de decir que esta raza es de los tribus y esta raza no, y inventar cosas. Hashem ama a todo ser humano. Nunca dejó su amor por el pueblo judío y ama toda la humanidad. Y los cristianos verdaderos estaban supuestos ser nazarenos, es decir, gente regresando o entrando por primera vez, y después de 2 o 3 generaciones ya fueron considerados completamente parte del pueblo. Eso fue la estructura originalmente. Moshiach vino a restaurar eso para que todos que quieren ser parte del pueblo del Eterno tienen oportunidad. Y hay un problema. El profeta Isaías vea que Efraín o los que reciben esa herencia, esa adopción, tienen envidia del pueblo judío. Eso se tiene que quitar. No hay que atacar todo lo que hace el pueblo judío. Una envidia terrible que se vea por las redes sociales. La gente que pretenden guardar Torah. La semana pasada, completamente evangélicos, católicos, lo que sea, aprenden de las raíces y se ponen a atacar al pueblo judío, que no, esto es incorrecto, esto es mal, ellos siguen tradiciones, ni siquiera pueden leer una palabra en hebreo y empiezan a atacar a los hermanos que han preservado la Torah de este principio. Nadie es perfecto, claro que Mashiach tiene corrección que va a traer, y hizo corrección a los mismos sabios, porque Mashiach tiene más autoridad. Sus emisarios tienen más autoridad. Pero no quita la función de los líderes del pueblo de Israel. Hay que respetar nuestros líderes, nuestros ancianos, Zichronam Libraja. Amar a nuestros sabios. No significa que vamos a estar de acuerdo con todo, pero hay que tener un poco de musar, un poco de ética, un poco de respeto para los que preservaron los mandamientos del Eterno cuando la religión cristiana, Roma, atacaba y mataba a los que trataban de guardar los mandamientos de Hashem. Y ahora, gente que viene de ese sistema van a venir después de un poco tiempo de leer en su idioma y decirle a ellos qué tienen que hacer. No, dice el profeta, se tiene que ir la envidia de Efraín. Y ahí Yehudá, que dice aquí en versículo 13, no afligirá a Efraín. Es decir, si los que vienen de regreso tienen un poco de respeto, ya el pueblo judío no lo van a tratar como si no eran, si no quieren dar la bienvenida. Uno tiene que respetar al otro. Y dice que tiene que recibir a su hermano que regresa. Por eso Yeshua da la parábola de el hijo pródigo. Cuando regresa, el hermano está un poco molesto porque él se quedó en casa todo este tiempo, guardando la voluntad de su padre, y de repente viene su hermano que está viviendo en el mundo y su padre lo recibe con alegría, pesimja. Pero Abba tiene que hablar con los hermanos que están un poco molestos por eso. Abba va a trabajar con la corazón de la persona que está teniendo un poco de problema con tanto gentiles y Beneanusim regresando a los pactos, y van a recibir con alegría.
esa restauración cuando vengan con respeto, con amor. Uno tiene que amar al otro. Hay que tener respeto entre nosotros. Y no se puede traer Mashiach de vuelta si no trabajamos juntos. Pero siguiendo en este tema de Sukkot y lo que está sucediendo ahorita mismo, que vemos todas estas personas viniendo de las naciones, gente con descendencia de Israel, gente que no tienen descendencia de Israel, pero corazón de Israel, y están regresando y entrando a los pactos a través de Mashiach Yeshua. Están celebrando las fiestas. Aunque algunos están inventando calendarios nuevos, nombres falsos, pretendiendo de ser hebreos cuando no lo son. Eso va a pasar. Vamos a tener este proceso de envidia que tiene que salir del movimiento. Pero el remanente está entrando. Y esto está abriendo los ojos de nuestros amados hermanos del pueblo judío a ver Yeshua para quien realmente es. El que traiga la restauración de la descendencia que se perdió y que da oportunidad a los gentiles que quieren entrar a los pactos, los da oportunidad a adorar a Hashem HaKadosh Baruj Hu. Y veamos que todo esto fue lo que tenía en mente en Romanos capítulo 11, cuando habla de las ramas. ¿Qué ramas? Ramas de estos árboles que tienen frutos. Recuerda que Efraín significa los frutos. En Romanos 11 dice lo siguiente, empezando en versículo 12, dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy emisario a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hay ramas silvestres, ramas naturales. Y Rav Shaul, hablando del reino del norte, de la época de Eliyahu Hanaví, que eso fue oportunidad, ahora su restauración es oportunidad para gente que quieren entrar a los pactos. Él no estaba hablando contra el pueblo judío, él mismo era judío. Claro, en su generación hubo personas en esa generación que fueron traidores al pueblo de Israel. Por ejemplo, los saduceos, porque dedicaban su lealtad a César. Lo dice en el libro de Juan. Ellos decían solamente tenían un rey y era César. Eso no fue los fariseos. Aunque Yeshua debatía con ellos, eso fue bien común entre sabios de la Torá, debatir. Pero fue los saduceos que fueron los traidores trabajando con Roma. También los de Herodos, y esas personas recibieron su castigo en esa generación. Los saduceos perdieron el templo porque los sabios no fueran los que trabajaban en el templo, eran los sacerdotes. Y todos los sacerdotes justos, los esenios, estaban afuera del templo. Yohanan HaMatbil, Juan el Bautista, era uno de ellos. Pero vemos que esto está sucediendo hoy en día. Lo que empezó en la época de Yeshua y sus emisarios está regresando de suceder en esta generación. En Sukkot veamos gente de toda nación, toda raza que vienen a adorar a Hashem a través de su ungido Yeshua. Él quita la jerpá, la vergüenza, como dice en Hebreos 13:13. Hay que salir del campo que Él
tomó la jerpá para nosotros, también tenemos que hacerlo para los demás. Y es por eso que en Efesios, Rav Shaul mismo dice que él es prisionero para los gentiles, porque él ahora está en una prisión, su testimonio está encarcelado en Edom también como Shiach. Hay que rescatar ese testimonio de Yeshua y de sus emisarios y regresarlo a la Torá, a los Neviim, al Tanaj, a las escrituras hebreas. Nunca podemos entender las palabras de Rav Shaul, Pablo, en contra de Yeshua. Y nunca podemos entender las palabras de Yeshua en contra de Hakadosh Baruj Hu, del Padre. Bendito sea Él. Todo viene en armonía con la fundación de la Torá. Lo que veamos, lo que está sucediendo, fue profetizado por el profeta Yehezquiel. En Ezequiel 37, todos lo sabemos bien, pero piensa en las diferentes especies que se están unificando en un mano, ramas unificando en mano de alguien, siendo unificado. ¿De dónde viene eso? En esta época de Sukkot, cuando agarramos el lulav, como en Apocalipsis capítulo 7, los tribus y los que vienen de las naciones juntos, agarrando el lulav cada uno. ¿Y qué dice en Ezequiel 37, versículo 15? Vino a mí palabra de Hashem diciendo: hijo de hombre, toma ahora un árbol, etz, y escribe en él para Yehudá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro árbol y escribe en él para Yosef, árbol de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Cada vez que veamos esas especies unificando con el lulav, el etrog, abajo la azúcar, representa Mashiach unificando todo el pueblo judío y todo nazareno siendo injertado y restaurado a los pactos de Israel para ser uno en su mano. Pero tenemos que quitar esa envidia y también no podemos maltratar a los que están entrando. No importa de qué raza vienen, de qué cultura vienen, porque son nueva creación en Mashiach Yeshua. Hashem escogió a Mashiach Yeshua y lo envió a rescatar lo que fue perdido. Igual como Yosef tenía que ser rechazado por sus hermanos para dar comida a los egipcios, si no, hubiera morido todo el mundo. Y al fin también fue bendición para sus mismos hermanos. Esta misma historia con nuestro Mashiach Yeshua. Y es por esto que veamos en el libro de Nehemia, capítulo 8, empezando en versículo 15, dice lo siguiente: y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salir al monte y traer ramas de olivo y de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, Sukkot, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron Sukkot, tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de la aguas, esta época, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Estamos regresando de ser presos en el sistema de Edom. Sukkot es la fiesta final. Pesach recibimos redención personal a través del Cordero, una herramienta de Hashem. En Shavuot recibimos Torah y también Ruach Hashem, Ruach HaKodesh.
en Rosh Hashanah y Yom Teruah despertamos arrepintiendo de todo mal y preparando para el día de juicio. Y en ese día de juicio tenemos la expiación de Mashiach. Y ahora en Sukkot es la época de ser unificado y ser uno en su mano. La boda final, que Él va a venir y tabernacular con nosotros. Y terminamos con lo que se dice en el libro de Hechos. Un capítulo bien famoso. El capítulo que dice quiénes son los discípulos de Yeshua. Realmente, no miembros de una religión. ¿Qué es lo que tienen que hacer los discípulos de Mashiach? Dice en Hechos 15, Maaseh Hashlichim 15, en versículo 12, empezando, dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Barnaba y a Shaul, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob, el hermano de Mashiach, respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Shimón Kefa ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es decir, que ya no viven como gentiles, que sean parte de este pueblo. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito en el libro de Amos, capítulo 9. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Et Sukkot David Hanofelet, la Sukkah de David. Y repararé sus ruinas y lo volverá a levantar para que el resto o el remanente de la humanidad, y en hebreo dice Lema'an Idreshu et Hashem She'erit Edom. En Amos originalmente dice remanente de Edom, de Roma. Y aquí en forma de Midrash, porque es la misma raíz de Adam, Jacob, el hermano de Mashiach, que entiende la restauración del remanente de Edom, esta restauración del remanente de la humanidad. Y dice: para que el remanente de la humanidad busque a Adonai y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice Adonai, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, al Kenani posek, dice Jacob. Un posek es alguien que tiene autoridad, da interpretación de la Torah. Y dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan. ¿Quién hace la conversión? No los judíos cuando aceptan a Mashiach y ya tienen pacto. Aunque sí cada uno necesitamos Mashiach para la redención final. Son los gentiles que hacen conversión. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿Sabes qué? Cualquier cosa que tome el lugar de Hashem es ídolo. Mashiach nunca hizo glorificarse a sí mismo, sino, como dice en Yohanan capítulo 7, que no busca su propia gloria, sino la gloria de quien lo envió, Hakadosh Baruj Hu. Aunque toda la plenitud de la Shekhinah de Hashem habitó en Mashiach, sin duda, aún él dijo: no mi voluntad se ha hecho, solamente voluntad de Hashem, bendito sea. Lo próximo era de fornicación. No podemos andar en relaciones como el mundo. Casar hombre con mujer, tener familia como estableció desde el principio. De ahogado, es decir, los que matan los animales con violencia. Por eso es mejor comer kasher, comer kosher. O si tienes tus propios animales en tu propia finca, aprender como el pueblo judío
mata sus animales de una manera con respeto a la vida, con respeto a los animales, respeto a la creación del Eterno. Y después dice, y de sangre, que es doble parte, que viene de Parashat Noach. Esto es conocido en el mundo rabínico como Sheva Mitzvot Noach, los mandamientos de Noach. Aunque nunca los llaman Benei Noach, porque cada pagano es un Benei Noach. Viene de la Parashá de Noach, pero Rav Shaul en Gálatas llama a los injertados Benei Abraham. Porque como acabamos de leer, esto fue su conversión a los pactos de Israel. Y Moshiach sí tiene autoridad para decir que sí sos forastero de Israel, peregrino de Israel. Y que dice, porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, no las iglesias, donde es leído cada día de Shabbat. No estoy atacando a mis hermanos queridos de la iglesia, porque hay un remanente y siempre tenemos un remanente en ambos lados de la familia, pero tienen que salir del sistema de Edom. Hay que alejarse de estas cosas que acabamos de leer en Hechos 15. ¿Y cuántas denominaciones de la religión de Roma practican Hechos 15? Casi ninguno. Es tiempo que la cosecha final, los frutos que vienen a través de Mashiach, realmente se manifiestan. Y esto es conocido como plenitud de los gentiles en Romanos 11:25, referencia a la adopción de Efraín en Bereshit 48:19. La promesa que los hijos de Yosef iban a ser como peces. Y Moshiach mismo dice, hay que seguirlo y ser pescadores de hombres. En este Hag HaSukkot, Hag HaAsif, dejamos la envidia del hermano mayor y nosotros que tenemos descendencia o conexión con la familia del pueblo de Israel, el pueblo judío, hay que tener amor para los que vienen entrando en los pactos y no maltratarlos. Como dice en Isaías 11, capítulo 13. Que seamos uno en el mano de Mashiach y que regresa pronto. Baruch Hashem, Chag HaAsif Sameach, Chag Sukkot Sameach, Moadim Lesimcha.